Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con nuestra clase sobre carne y leche, sabemos la prohibición de la Torá de mezclar carne con leche. Para continuar el tema, vamos a decir que no se puede comer en la misma comida alimentos de carne con leche. Por ejemplo, una persona se lavó las manos para comer eh, comidas lácteas y después en la misma comida quiere comer también carne, eso está prohibido. Tiene que primero decir la bendición final por la comida láctea y recién después eh, bendecir de vuelta y comer la comida de carne. Hay algunas costumbres que esperan media hora o una hora entre una comida y otra. Pero digamos lo básico es que hay que lavarse bien las manos, la boca, tomar algún líquido o comer alguna comida maciza, como un pedazo de pan, y después sí puede comer la comida de carne. ¿Qué pasa si yo cocino una comida parve, neutra, ¿sí? Que no es ni de carne ni de leche, en una olla de carne o de leche? Entonces, la comida que cociné en esa olla, si es neutra, pero la olla es de carne, no se considera que comí carne, dado que la olla estaba bien limpia y yo comí una comida que es parve, por ejemplo, arroz hecho en una olla de carne o de leche. Después de comer ese arroz, yo puedo comer un postre lácteo, por ejemplo, si la olla era de carne, por ejemplo, ¿sí? O lo mismo si la olla era láctea y yo comí una comida neutra cocinada en esa olla, después de eso inmediatamente puedo comer una comida de carne sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si se mezcla comidas de carne y de leche? Por ejemplo, hay una olla cocinándose de carne, con carne, y yo introduzco una cuchara láctea adentro de esa olla para revolver o para mezclar, o al revés, si la olla era láctea y yo pongo una cuchara de carne para mezclar. En todos estos casos tengo que hacer lo que se llama una sheilá. Una sheilá es una pregunta a un rabino si puedo seguir, si puedo, primero puedo comer esa comida, si puedo seguir utilizando esa olla para carne, si es de carne, si es de leche para la leche, y qué pasa con la cuchara, eh, cuál es la ley de la cuchara, sigue siendo láctea o se convierte en carne. Por eso, como quedan muchas dudas en estos casos, siempre hay que hacer una sheila, que significa una pregunta al rabino para que nos diga si puedo seguir usando la olla o la tengo que cayerizar o tengo que cayerizar la cuchara. Y también que nos diga si podemos comer esa comida o no, o la tenemos que tirar. Entonces los tres puntos, los tres problemas que habría acá son la cuchara de leche por haber sido introducida en la sopa caliente de carne, por ejemplo. Segundo problema, la sopa de carne por haber tocado la cuchara de leche. Y número tres, la olla de que contenía la sopa pueden haberse vuelto treifá. Treifá significa no kasher, es lo contrario de kosher. Treifá o taref. Ahora, ¿qué pasa si hay, perdón, si hay un contacto a propósito o por error de comida o líquido frío de leche que toca utensilios de carne fríos? Siempre hablamos en frío. Antes hablábamos en caliente, ahora estamos hablando en frío, ¿sí? Ahí no habría problema porque si es todo en frío, alcanza con enjuagar, por ejemplo, el cuchillo de carne que corté la manteca, por ejemplo, unté manteca con un cuchillo de carne
que la manteca es láctea, ¿no? Eh, pero era todo en frío, entonces alcanza con enjuagar bien ese cuchillo, lavarlo bien y lo puedo seguir utilizando para carne. Ahora, el tema es no enjuagarlo con agua caliente. Lo tengo que enjuagar siempre o con agua fría o tibia, tirando a tibia, pero no caliente, porque si yo enjuago el cuchillo de carne con la manteca untada en él con agua caliente, ya estoy haciendo un problema mayor y ahí sí voy a tener que hacer una pregunta a un rabino para ver si puedo seguir utilizando el cuchillo. Si lo enjuago y fue todo en frío, no hay problema, lo puedo enjuagar y seguir utilizando el cuchillo eh, de carne normalmente. Si pasó al revés, si el cuchillo era lácteo y corté carne en frío, es la misma ley, enjuago bien el cuchillo con agua fría o tibia y puedo seguir utilizando el cuchillo para tanto para carne si era de carne o tanto para leche como si era de leche. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ambos alimentos estuvieron mezclados por 24 horas seguidas? Por ejemplo, una olla con leche fría estuvo sumergida durante 24 horas con un pedazo de carne de adentro. Entonces ahí sí hay que preguntar a un rabino porque es muy probable que al estar en contacto tanto tiempo prolongado como 24 horas, es como si fuera que se cocinó. Entonces ahí de vuelta hay que consultar con un rabino para ver si la olla es kosher. Obviamente la comida la voy a tener que tirar probablemente, pero me va a responder qué tengo que hacer con esa olla. Si la puedo seguir utilizando así o la tengo que cayerizar. Por eso siempre hay que consultar en esos casos. Em, Ahora, si por error una persona agarró un cuchillo de carne y cortó un queso duro con ese cuchillo, probablemente lo tiene que cayerizar ese cuchillo. ¿Por qué? Por el ser el queso duro, no es la misma ley que un queso blando. Entonces, hay una forma de cayerizar ese cuchillo que fue en frío pero con queso duro, poniéndolo 10 veces en la tierra en diferentes lugares, en la tierra, o sea, tiene que ser, no sé, en una quinta o en una plaza donde hay tierra, eh, se sumerge 10 veces el cuchillo ahí, obviamente pidiendo permiso, si el lugar no es mío, eh, y recién después puedo utilizar ese cuchillo de vuelta para carne, si era de carne, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si son contactos calientes? Si al ocurrir el contacto, la comida de leche o los utensilios estaban calientes, ahí sí hay que hacer una sheilá, que es una pregunta a un rabino, como dijimos anteriormente. Hay que tener en cuenta que la prohibición de la Torá es meramente el cocinar carne con leche juntas. No importa si lo estoy cocinando para un no judío, no importa si no lo estoy cocinando para mí, ni con intención de comerlo yo. Está la prohibición propiamente dicha para un yehudí de cocinar carne y leche juntos. Así está escrito en la Torá: no cocinarás la leche con la cabrita. ¿Sí? Así está escrito literalmente en la Torá. Entonces, la prohibición está directamente de cocinar, tanto como cocinar, hornear o freír, se consideran que es cocinar, carne y leche mezcladas para un yehudí bajo ninguna circunstancia. Aunque él no tenga provecho después de esa comida, aunque él no va a comer esa comida, si no se la está haciendo para un no judío, no lo puede hacer de ninguna forma. Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere hacer un curso de cocina en un instituto eh,
común, donde ahí se cocinan todo tipo de mezclas, carne, leche, manteca, con carne o cosas por el estilo. Eh, Hay que tener cuidado si uno va a hacer un curso en eso, en uno de esos lugares, de no llegar a cocinar la carne con la leche junto. Sí puede hacer todo el proceso, todos los preparativos, sí los puede hacer las mezclas, puede licuar carne con leche junto. Todas las mezclas, aunque sean de carne y leche juntas, para aprender a cocinar, las puede hacer. Lo que no puede hacer es el cocinar propiamente dicho, de poner en el fuego o freír o hornear una comida de carne con leche mezcladas. Eh, y incluso también está prohibido probar la comida que no es kasher, que es taref, aunque no tiene intención de tragarla. También está prohibido porque no se puede tener ningún provecho de ese tipo de alimentos, de esa mezcla. Entonces, si una persona piensa hacer una carrera de cocinero cursando en una institución no judía, tiene que tomar en cuenta todos estos temas, estos problemas. Eh, por eso también es casi imposible que un yehudí pueda trabajar, por ejemplo, en un restaurante no kasher, porque seguramente le van a pedir que haga esa mezcla y él no lo va a poder hacer eh, porque no pueden hornear, ni freír, ni cocinar en el gas ninguna de esas mezclas. Entonces tiene que tomar en cuenta tanto el que trabaja en un local no kasher o como tanto el que hace un curso en ese tipo de instituciones, eh, o sea, es casi seguro que no lo va a poder hacer porque no tiene, porque tiene prohibido hacer esta cocción.